En el nombre de Jesucristo estoy hablando la palabra de Dios. ¿Sabes que Dios te ama? Es una pregunta. ¿Lo sabes? Dice la palabra, escrito está. La palabra de Dios dice, es decir, Dios lo dice, de tal manera amó Él al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Dónde lo dio? En una cruz. ¿Y por qué en una cruz? Hay unas leyes que Dios estableció. Vivimos en medio de las leyes que Dios estableció. Allí tenemos la que llamamos la ley de la gravedad, la atracción de la Tierra. La gravedad de la Tierra trae las cosas hacia ella misma. Otra ley es que si la Tierra es fértil y le echas una buena semilla, es decir, una semilla que no está malograda, no está dañada, esa semilla germinará, brotará, crecerá, se hará planta, etc. Esto acompañado de agua. Ahora, hay también otra ley que dice que para que puedas llegar a Dios debes estar sin pecado. Entonces tienes que ser limpiado por Jesucristo. Y no hay otra manera de ser limpiado. Es la única manera para acercarse a Dios. Pueden decir muchas cosas inválidas. Y solo hay una cosa válida. Jesucristo es el único que puede acercar al hombre con el Padre. Porque es el único que puede limpiar con su sangre. ¿Por qué tenía que morir Jesucristo para luego resucitar? Explico. En la ley de Moisés, en Deuteronomio, dice que tenían que matar un cordero. Tenía que ser sacrificado. Y esto hacerlo siempre para pedir perdón por los pecados que se habían cometido. Cada cierto tiempo se hacía. Y así la gente pedía perdón por sus pecados. Esto lo sabían los de Israel. Y ofrecía ese sacrificio un sacerdote levantado por Dios, un sacerdote de Israel. Como lo vemos, lo leemos en la santa palabra de Dios. En Deuteronomio puede usted leerlo. Esto era un tanto difícil para muchas naciones hacerlo. No era una costumbre, obviamente. Por eso que muchos iban a Israel, se hacían prosélitos, que quiere decir gente que creía en Dios, como los de Israel, y entonces hacían lo mismo, sí, pero Dios quería poner las cosas más fáciles. Pues quería y quiere salvar a todos los que quieren de Él, salvar del infierno. Así que había que hacer un sacrificio total, un sacrificio de una vez por todas. Entonces el Dios eterno, el Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad quiso dar salvación al ser humano. Y vino Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerde, se le llamó el Cordero de Dios, Cordero, haciendo ver que era el sacrificio que Dios quería ya para rescate de todo ser humano que lo quisiera en su vida, que quisiera tenerlo como Señor, como amo, a ese Dios todopoderoso, Dios de amor. Y dice que quita el pecado del mundo.
¿Qué significa? Que Él es el que quita el estorbo, el pecado, entre Dios y el hombre, porque Dios no acepta a nadie con pecado. Por eso su Hijo se sacrificó para quitar ese pecado, y así podría el ser humano hablar y luego vivir en el paraíso con Dios Todopoderoso. Por eso la salvación se obtiene recibiendo a Jesucristo como su Señor y Salvador. Luego hay que seguirlo. Es así pues, entonces reconoces el sacrificio que hizo Jesucristo, el Cordero, y entonces le dices a Dios que te arrepientes de tu mal camino y ya está, tus pecados te son perdonados. Los corderos, los animalitos, son animalitos obviamente imperfectos, no es perfecto ni siquiera el ser humano, pero perfecto sí es Dios, por eso que Él vino y se sacrificó para salvación. Hay que reconocer ese sacrificio y así ser perdonados de todo pecado. Es así que el sacrificio, Jesucristo, amado por el Padre tomó ese sacrificio. Fue aceptado ese sacrificio, porque era un sacrificio perfecto. Y por tanto, Él fue exaltado, fue sentado a la diestra de Él, del Padre Celestial. Y el nombre del Cordero, Jesucristo, es nombre sobre todo nombre. Así fue exaltado por su Padre Celestial. De otra manera digo, que es lo mismo, por sus llagas fuimos sanados. Por Él obtenemos salvación, porque con pecado nadie verá a Dios, y Él es el que limpia, el que quita el pecado del mundo, de todo aquel que lo recibe. Es así, ¿quieres tú salvación? Ser libre del infierno, porque si no eres limpio de pecado, no verás a Dios. Dice la palabra, de otra manera también, pero lo mismo, el único que acerca al Padre es el Hijo. Él es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida. Luego de aceptarlo, hay que seguirlo, pues Él es el que manda, Él es el Señor, el que manda, el amo. Hay que obedecerle. Él es el rabí, el maestro, el que enseña, y los que lo siguen, los discípulos, los que son preparados por Jesucristo. Es así, por eso Él formó apóstoles, todos nacidos en Israel. Jesús mismo nació en Israel, en Belén, vivió en Nazaret, predicó a todo Israel. El apóstol Pablo luego, tiempo después, también predicó ahí, porque tenía que predicar en la misma nación donde nació, era un hebreo. Todos los apóstoles fueron mandados a predicar a los judíos y a los de otras naciones. Busque en San Mateo, en los últimos versículos, ahí hay la comisión que manda Dios, y dice a todas las naciones a ser discípulos. Por eso hay tanta bendición en Israel, hablando de las iglesias cristianas católicas, las iglesias cristianas evangélicas,
siempre se organizan, van a Israel, viajan, vuelven, ven por donde anduvo Jesucristo, ven cómo se han cumplido las bendiciones que Dios dijo para Israel, pues ahí nacieron todos los apóstoles, la palabra se escribió allí, mucha de ella, y esa palabra fue escrita primero en hebreo, el Antiguo Testamento, y el hebreo es obviamente idioma de Israel. Muchos quieren hacer que odien a Israel, pues pecan, porque Dios mismo dice en su palabra que Dios ama a Israel, e incluso dice Dios de Israel, Dios de las naciones, y el estrado de los pies es su nación santa, Israel. Ahora, eso no significa que no haya gente mala allá, pero no por eso vamos a condenar a todo Israel. No está Israel condenado por Dios. Igualmente Perú no está condenado por Dios, porque hay tanta gente mala en el Perú, pero no significa que Dios condena el Perú. También hay gente que ora por este país, como yo, y otros muchos más, que oramos por el país, bendecimos en el nombre de Jesucristo para que este país, Perú, sea una nación cada vez más bendecida por el Todopoderoso Dios. Por eso lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Es así, cada país tiene malos y buenos. No por eso condenamos una nación. Dios siempre ha castigado todas las naciones, a Israel también, pero para que se conviertan a Él, para que lo sigan. En fin, entonces, todo ser humano, por tanto, si no quiere ser castigado, tiene que buscar obedecer a Dios. Su Hijo Jesucristo nos dio enseñanzas, están en la palabra, y usted puede revisar la palabra y ver cómo se sigue a Jesucristo, luego de haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, porque si no, de nada sirve. Es así, te he hablado que es la salvación. Esto no es para alguien específico, es para todo ser humano. Y el que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, ese es el que es salvado, porque es Jesucristo, Dios, el que salva. Por tanto, el que acepta a Jesucristo, lo salva a Jesucristo. Bien. Gloria a Dios por todo lo que hizo, hace y hará en el nombre de Jesucristo. Amén.